Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España, al mundo hispano. ¿Cómo fuimos cristianos salvos? Directamente me preguntas eso. ¿Cómo o cuándo? ¿Cómo y cuándo fuimos cristianos salvos, sellados? Pues lo que a nosotros nos pasó, a nosotros fue que cada uno por un lado hemos sido en alguna que otra religión, ¿no? Fuiste con los tuyos, los pentecostales, ¿no? De Yo fui con los pequeña. testigos, por decir así. Yo me di cuenta que estaba en una secta, que me puse a investigar y me salí. Tú te diste cuenta de esto, ya tendrás tu testimonio, pero viste que ahí fallaba algo y no había algo y te saliste. Pero luego cuando ya con el tiempo nos juntamos, hemos llegado a hacer matrimonio, tú te pusiste a leer la Biblia, ¿verdad? Te pusiste ahí en el verano del 2020 y empezabas a leer la Biblia, ¿no? Y yo estaba buscando cosas con lo que pasó en 2020 en internet, ¿verdad? La pandemia. Y veíamos vídeos también de ciertos cristianos que estaban hablando de lo que estaba pasando y cosas y cosas. Lo que pasa es que aparecía de vez en cuando Robert Breaker, algún vídeo suyo en YouTube. Y en algún momento dado, después de verlo ya alguna que otra vez, pinchamos a ver qué pasa ahí. Y así empezamos a ver a Robert Breaker, ¿verdad? Y viéndolo a Robert Breaker, ciertos vídeos como muy bien él lo hace y nosotros ahora también lo hacemos, siempre menciona el Evangelio, correcto. Cosa que muchos religiosos no lo mencionan, no lo predican. De hecho, casi todos religiosos. Casi todos que pertenecen a alguna denominación no lo mencionan. Yo no lo he visto en ninguna parte. Hasta que vimos algún vídeo de Robert Breaker. De hecho, creo que si no en el primero lo que lo vimos, pero lo de la sangre lo entendimos viendo vídeos. No me acuerdo ahora exactamente cuáles precisamente, pero él lo mencionaban en todos. Y así entendimos que ser cristianos no necesariamente es ser salvo. Porque ser cristiano es creer en Dios, pero ser salvo es aceptar el sacrificio, poner la fe de corazón en su sangre derramada. Claro, que no todo el que dice que es cristiano es salvo. Muy bien, muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo nos llevó al evangelista misionero Robert Breaker al mundo hispano. ¿Para qué? Para hacernos nacer por la palabra de verdad, el evangelio correcto de nuestra salvación. Segunda pregunta, ¿a qué iglesia pertenecemos? Pues ahora mismo la pregunta de a qué iglesia pertenecemos, sabemos que hay muchas iglesias hoy en día que se llaman iglesias, ¿no? Iglesia tal, que no vamos a nombrar cada uno, pero hay muchas iglesias. Pero Cristo dice que la iglesia suya, su iglesia, la compara como una esposa espiritual, ¿verdad? Entonces da a entender que no es un lugar físico. De hecho, el mismo apóstol, que Pedro lo dice, ¿no? Que Dios no vive en edificios o templos hechos de manos humanos. Y luego, si no, una vez que vemos los vídeos, entendemos Lo dijo Pablo. lo de la salvación, vamos, lo dijo Pablo, igual me equivoco. Entonces se entiende que la iglesia no son edificios. Y si aquí relacionamos el Evangelio con lo que dice el Efesios 1:13, que en el momento en el que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y luego el mismo Pablo dice, ¿no sabéis que sois sellados con el Espíritu Santo y que sois templos de Dios? Y el mismo Pablo dice a lo largo de sus epístolas, dice que el mismo Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mora en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros a través de su Espíritu, del sello del Espíritu Santo, entonces nosotros si llegamos a ser templos, entonces el templo que es hoy en día es la iglesia de Dios. Por eso el templo de Jerusalén por ahora no se puede levantar porque está la iglesia aquí. Nuestro cuerpo es el templo de Dios y donde nos llevó el Señor Jesucristo nos hemos quedado con los hermanos cristianos salvos de la iglesia de la nube.com. Tercera pregunta.
¿Qué nos diferencia y nos hace peculiares como cristianos salvos a un cristiano no salvo, pero muy religioso y rechazan el evangelio? Lo peculiar de nosotros, de los de, como dices tú, la iglesia la nova y los que estamos iglesia verdadera, lo peculiar es la predicación basada en el evangelio correcto. Porque sin el evangelio nadie puede llegar a ser salvo, porque si tú hablas de la sangre, tienes que hablar del evangelio y viceversa. Si hablas del evangelio, tienes que hablar de la sangre. Eso es lo que nos hace peculiares, porque los únicos que hablan de la sangre del evangelio correcto son la verdadera iglesia de Dios, porque las demás religiones no es que no lo hablan, es que no lo conocen. ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar? Pues lo mismo que en otros tantos vídeos, tú a veces igual has mencionado también, muchos religiosos en eso también se distinguen, lo verdadero de los no verdaderos. Es que muchos te mencionan el evangelio y el evangelio. Y alguna vez cuando preguntas a alguno cuál es el evangelio, dice pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero nosotros ahora sabemos que estos evangelios, que son libros, tratan sobre el ministerio de Jesús. Y él ahí sí que habla de algún evangelio, pero es el evangelio para los judíos, que habla del reino. Habla del reino cuando él mismo va a gobernar los 1000 años. Pero hoy en día tenemos al apóstol Pablo que dijo, sed seguidores de mí como el de Cristo, y a él mismo, el mismo Cristo en Hechos 26:16, le dice que él le aparecerá y le va a enseñar el camino tanto a los judíos como ahora hoy en día, y en el pasado también a lo largo de la historia, a los gentiles, y le reveló el evangelio que nosotros tenemos que predicar hoy, que lo tenemos en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que el mismo evangelio lo dice. Por lo tanto, hermanos, este es el evangelio que os he predicado, en el cual si creísteis, fuisteis salvos, porque no creísteis en vano. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó, según las Escrituras. Lo he resumido un poco. Pero esto es lo que nos hace peculiares, la predicación del evangelio y de la sangre derramada por nosotros. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, uno de los 7 misterios revelados al apóstol Pablo, a quien el Señor Jesucristo se los entrega, comenzando por el evangelio de salvación. Y muchos de estos cristianos religiosos no lo saben, ni se saben los misterios, ni que su cuerpo es el templo de Dios. Por eso dicen, vamos a la iglesia. Ellos se creen iglesia yendo a iglesias falsas. Tremendo, el engaño religioso. Vale, ya he hecho 1, 2, 3, 4. Ahora, la quinta pregunta. Da la casualidad, que no hay casualidad. Para nosotros no hay ninguna casualidad, todo es un propósito. Son 7 preguntas que sin yo buscarlas salieron al azar. Qué importante, ¿verdad? Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios, pues suceden esas cosas, ¿no? La quinta pregunta, ¿por qué es tan importante el evangelio de la gracia y la fe en su sangre? Pues es muy importante porque a lo largo de la historia, a través de tantas denominaciones, tantas religiones, tantos engaños, tanto control, como hoy en día, por ejemplo, tanto control mental, tanto transhumanismo, tantas ideologías, ¿quién gobierna este mundo, por decir así? Ya sabemos que es el enemigo de Dios, porque el mismo Cristo ha dicho, vámonos de aquí porque viene el enemigo, ¿no? Porque él mismo cuando le dijo que todos esos reinos te voy a entregar si me haces un acto de adoración, él sabía que Satanás en aquel momento no decía una mentira, porque los reinos por ahora del mundo le pertenece al maligno. Entonces, por eso es la importancia de predicar el evangelio correcto, el de la gracia, porque como hay tanto mentira y hay tanto engaño, la gente, por mucho que están buscando, porque muchos están buscando, a pesar de que algunos no, los que están buscando algo dentro de sí les está diciendo, búscame, como Dios dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros, solo hay que buscarlo, ¿no? Entonces ellos, como lo buscan, como hay tantas religiones y denominaciones en tantos países,
Pues primero la persona acude a lo que más cercano, a lo que mejor le parece, ¿no? A primera instancia. Pero estas religiones, ellos no lo saben, como no conocen en muchos casos la Biblia, no entienden que les están mintiendo, que muchos de ellos que están profesando esas religiones también están engañados. Pero sabemos que Dios mismo no quiere robots o gente controlada que le sirva, sino que gente que le sirva de buen corazón, con buena voluntad. Por eso, una vez que entendimos cuál es la forma de salvación, que es a través de la fe en su sangre, como dice Romanos 3:25, por la profesión que hizo Cristo Jesús por nuestra fe en su sangre, a través del Evangelio de 1 Corintios 15, 1 al 4, se obtiene el sello, como dice el Efesios 1:13, pero únicamente es el camino a ser parte de la iglesia a través de esa predicación. Por eso es tan importante hablar de este evangelio, porque no hay otra manera de llegar a formar parte o pertenecer a la iglesia, por lo tanto ser salvo y a salvo del tiempo venidero. Muy bien. Ese versículo que has dicho, vámonos de aquí, eso me lo dio en su día, cuando empezó todo esto. Y fue tan lindo cuando el Espíritu Santo me llevó ahí porque no lo conocía. Juan 14:31. Empero para que conozca el mundo que amo al Padre y como el Padre me dio mandamiento, así hago, levantaos, vamos de aquí. ¿A quién le dirá eso el Señor Jesucristo? A su iglesia, a nosotros. Estamos en el tiempo final de gracia y vemos la preparación de lo que viene, a lo cual no pertenecemos. Sí, se lo decía a la iglesia, aunque en aquel tiempo él aún no había muerto, se lo decía a los discípulos que iban a formar parte de la iglesia, porque la iglesia empezó en la cruz con la muerte de Cristo, porque él ya sabía lo que iba a suceder, y esto lo escribió el apóstol Juan, que es un detalle que remarcar aquí. Lo escribió el apóstol Juan, y cuando el apóstol Juan escribió su epístola, su libro, él ya había conocido al apóstol Pablo, el último apóstol de los 12, porque no hay más que 12. Y cuando él lo conoció, Pablo sí que le había dicho algunas enseñanzas nuevas, le había hablado igual del arrebatamiento, y Juan por eso escribió eso, porque él ya entendía del arrebatamiento cuando él había escrito su epístola, pero los otros tres que había otros evangelios no sabían nada de eso. Juan entendió lo de la iglesia y por eso puso por escrito, aunque no da más detalles. Por eso hay que entenderlo solamente a través del el misterio del arrebatamiento. Sí. Ahora se me revela en el espíritu algo que quizás cuando dice levantaos, se refiere a los muertos en Cristo, los que estén muertos, puede ser, de la iglesia. ¡Wow! Aleluya, profundidad de las riquezas del Espíritu de Dios. Aquí hay que remarcar otro detalle, como tú dices, levantaos y con los muertos en Cristo. Danos cuenta de que cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó? Me parece que está en Lucas. Cuando dice que él murió, hubo un terremoto y los sepulcros se abrieron y salieron los santos del Antiguo Testamento. Hay que darse cuenta, hay que saber, porque nosotros ya lo sabemos, que muchas cosas y muchas profecías de la Biblia tienen dos cumplimientos. Y si eso pasó en el primer siglo con la muerte de Cristo, que se levantaron de las tumbas, algo igual pasará parecido, porque para que salgan los muertos en Cristo en el día o antes del arrebatamiento, unos días o el mismo día, va a haber un terremoto para que ellos puedan salir, aunque sabemos que ellos saldrán en cuerpo glorificado, pero algo pasará, porque la tierra vemos cómo está temblando todo y gime en truna con la creación. Amén, amén. Entonces vamos para la sexta pregunta. ¿Es más importante ser un cristiano salvo, sellado, santo a los ojos de Dios o un cristiano de boca? A ver, para muchos que no creen en Dios, eso ya se puede saber, hacerles entender. Ellos no entienden eso, para ellos no hay, porque para muchos no existe en el alma. Pero sabiendo que el alma existe, porque se puede ver y sabemos que hay interacciones con el mundo espiritual, hasta los que supuestamente controlan el mundo hacen ciertos rituales, ellos saben que ese mundo existe, para ellos es real. Para los de gente de pie a calle, por mucho que no es real, son gente común que igual no entienden las cosas. Pero sabemos que existe un mundo espiritual. Entonces, si un cristiano que no es salvo
¿dónde será su fin de su alma? Que solo hay dos caminos según Dios, porque Dios ha dicho o servirás a Dios o servirás a Balial. Y una vez que una persona muere, ¿dónde va el alma? O va para arriba o va para abajo. Un cristiano que no es salvo, ¿dónde va cuando morirá? Porque si no es salvo, no forma parte de la iglesia, entonces su camino, no siendo salvo, ¿dónde está? Porque si él no es salvo, lo que significa es que él no aceptó el pago que Cristo hizo en la cruz cuando derramó su sangre y cargó nuestros pecados y nos limpia de nuestros pecados a través de su sacrificio de sangre. Entonces esa persona que no ha llegado a aceptar el evangelio en la sangre de Cristo como su fe en ello, entonces cuando morirá irá para abajo a pagar él mismo por sus pecados. Por eso es más importante ser hoy en día salvo que solamente un cristiano perdido. Cumple la palabra, como el Señor Jesucristo le revela a Pablo, serán juzgados en el día que serán juzgados los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. ¿Verdad que sí? Romanos 2:16. En el día que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. ¿Qué pasa? Que estos cristianos no van a ningún sitio, no hay arrebatamiento, no, el Señor Jesucristo, Dios no lo reconoce como iglesia de él. No ve su sangre, no ve el sello del Espíritu de Dios. Por eso la importancia de Efesios 1:13, que siempre ahora lo dejaré ahí al final explicando lo que es la salvación con el Evangelio y los versículos de la sangre y el Efesios 1:13. Claro, porque si ellos rechazan el evangelio, ellos no tienen parte del sello y de las promesas de Dios. Por eso es el sello necesario para que llegar a ser un cristiano salvo con el sello del Espíritu Santo, no solamente un cristiano. Por eso ellos, como lo rechazan, como Pablo dijo también que muchos de la iglesia en aquel tiempo de Asia lo rechazaron, hoy en día también hay muchos que lo rechazan, de hecho muchos lo quitan de las escrituras. Ahí también se cumple la profecía de 2 Tesalonicenses, donde dicen que si ellos no aceptan el evangelio de salvación, el mismo Dios le está mandando un espíritu de engaño, por eso creerán y creen la mentira, y es tan difícil de que lleguen a entender lo de la salvación. Pero por eso ellos mismos, cuando ahora hay un control mental, con algunos de ellos, cuando aún se puede hablar, se le pueden explicar las cosas y pueden llegar a entenderlo. La séptima pregunta, ¿qué le dirías esto ha sido testimonio para los hermanos cristianos en Cristo salvos, para aquellos que van a ser, y también entran personas que pueden ser salvos, ¿no? Así, esto es para todos, esta conversación, esto es un testimonio que es para todos, no para mujeres, no, cuando enseño mujeres a mujeres, cuando evangelizo para todos el videito antes, pero esto es para todos, testimonio, ¿no? De nosotros, de cómo fuimos salvos, además. Entonces, la séptima pregunta, ¿tú le aconsejarías a alguien que sea cristiano verdadero y que cuestione qué es lo que le están predicando, si le están predicando el evangelio correcto en su religión? Pues claro que debe cuestionar, porque hoy en día hay que cuestionarlo todo, porque Dios quiere almas libres, no quiere almas controladas, quiere almas que investiguen. Por eso mismo Pablo también nos exhorta, y el mismo Cristo ha dicho, no paren de orar, cuando él pasó la transfiguración. Y el mismo Pablo ha dicho, velar y orar, y estar atentos. Los mismos cristianos de Berea que hicieron, o Berea, como se dice, ¿qué hicieron? Investigaron todo lo que Pablo les estaba predicando conforme a las escrituras. Por eso hay que investigar las cosas. Yo mismo de pequeño, por ejemplo, me gustaba leer la Biblia porque me fascinaba el libro de Apocalipsis o Revelación, porque había cosas ahí como para un niño, como si fuera un cuento de hadas, un cuento de esos de película, ¿no? Y de mayor, ya con el tiempo que crecía, quería buscar a Dios, porque lo quería encontrar. Y me fascinaba ese libro y quería entenderlo, de qué está hablando. Ahora yo lo entiendo, no a perfección, pero lo entiendo en gran mayoría de las cosas. Y sé que lo que va a venir va a ser muy turbio para el mundo. El mismo Cristo ha dicho que va a ser un tiempo peor que en los días de Noé. Y de hecho estamos ya peor que en los días de Noé, porque mira lo que está pasando en el mundo entero. Pues el mundo no se percata. Pero el día que van a llegar, cuando va a llegar el día de la redención, porque se aplica a la iglesia, cuando Dios
va a juzgar al mundo según su evangelio, porque todos aquellos que rechazaron el evangelio, no lo aceptaron, no van a tener parte del arrebatamiento. Pues ahí se darán cuenta muchos de ellos de lo que han rechazado, pero para muchos será tarde. Así es, vamos a leer Actos o Hechos 17, Hechos 17 o Actos, nuestra Biblia Valera Purificada 1602 pone Actos, pero bueno. Dice el versículo 11, y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. ¿Quiénes fueron estos? Los bereanos. Entonces, ya para cerrar, conclusión. Para cerrar conclusión, que da igual lo que en este mundo, lo que está pasando, lo que está haciendo, que da igual lo que uno piense o no piense. La cosa es que en ese sentido que, bueno, para ellos da igual, para nosotros no, de que un alma o una persona que no está con Dios, cuando llegará el día de su fin, de la muerte, por decir así, va a saber lo que hay y lo que hay más allá. Eso sí que es seguro, porque sabemos que el mundo espiritual existe, porque hay cosas que pasan. Por eso, como dice, yo también utilizo esa frase de pequeño, aunque lo he visto que hay muchos que lo utilizan, yo lo utilizo de pequeño. Puedes hacer tú lo que tú quieras, ¿vale? No es de Dios. Incluso como dice la escritura, que si no hay resurrección de vida, podemos hacer lo que queramos. Comamos y bebamos, que mañana hemos de morir. De hecho, el mundo entero está haciendo eso. Casándose, dándose en matrimonio. Eso lo dijo Cristo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y si te equivocas? Y Dios es más real que nunca, que de hecho sabemos que es más real que nunca. ¿Qué harás? Porque hasta el día del Armagedón, que va a pasar, aunque muchas religiones lo tergiversan, vas a estar una vez que mueres en el infierno y luego 1000 años ahí sufriendo hasta que llega el juicio del trono blanco. Por lo tanto, ahora es el momento, cuando tú oigas esas palabras, de preguntarte a ti mismo, ¿qué haré el día de mañana si moriré? ¿Dónde voy a ir? ¿A pagar yo mis pecados en el infierno? ¿O acepto el pago que Cristo hizo en la cruz por mí también, pagando mis pecados, cargando con mis pecados, porque la ira del Padre cargó sobre su Hijo? Pero sabemos que Él resucitó y por eso nos da la salvación como un don gratuito. Solamente hay que aceptarlo de todo corazón, sin poner tu fe en tus obras, porque tus obras no sirven para nada. Solamente el sacrificio de sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Este ha sido nuestro testimonio de Cristianos Salvos en Zaragoza, España, la iglesia en casa, donde servimos al Señor, y en la calle también, y en todo sitio. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Explicando lo que es la salvación, sencillamente, el evangelio correcto de salvación, la fe en la sangre de Cristo. 1 Corintios 15, 1-4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 3:24-25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. La Valera 1602 purificada que hemos repasado. Conclusión: el cristiano sellado vs. el no sellado. La diferencia no está en las obras, sino en el evangelio en el que se ha creído. El cristiano sellado es aquel que, habiendo oído la palabra de verdad, ha puesto su fe en la sangre de Cristo, Romanos 3:25. Al creer en el evangelio de su salvación, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Este sello es la garantía de Dios, es una salvación segura porque depende de la fidelidad de Cristo y su sacrificio perfecto. Está firme en el evangelio, el cristiano, no sellado,
Es aquel que, aunque pueda usar el nombre de Cristo, no ha confiado exclusivamente en su sangre. Quizás confía en sus propias obras, en su religión o en su conducta. Al no descansar únicamente en la redención por su sangre, Efesios 1:7, no tiene el sello del Espíritu. Su esperanza es incierta porque no está edificada sobre el fundamento de la gracia y la fe en su sangre. Muy bien.